Bueno chicos, vamos a empezar con ortografía, ya sabéis, bloque 1 vocabulario, bloque 2 ortografía. La ortografía que vamos a ver de este tema 7 va a ser la ortografía de las letras X, C y Z. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con la ortografía de la letra X. Bueno, si tenéis delante el cuadernillo, que deberíais tenerlo delante, en la página 10, empezamos a leer y nos dice que la letra X es la que representa el sonido KS. Recordad una cosita. ¿Recordáis estas barras? Estas barras lo que está significando es cómo se pronuncia en nuestro idioma. Bueno, en cualquier idioma, pero en concreto en nuestro. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre que veamos esas barras, lo que está queriendo decir es cómo se pronuncia. Y bueno, vosotros ya lo sabéis, que cuando tenemos la letra X, como examen, justo eso es lo que ocurre, que primero pronunciamos la K y luego pronunciamos la S. Bueno, pues aquí lo tenemos, ejemplos. Examen, nosotros aunque lo escribimos con X, pronunciamos examen, primero la K, luego la S. Otro ejemplo, boxeo, escribimos X y pronunciamos KS, boxeo. Y un último ejemplo, excarcelar, ahí tenemos la KS, excarcelar. Eso en cuanto a pronunciación. Hay que tener cuidado porque hay veces que es verdad, sobre todo nosotros los extremeños, de la X pasamos a la S y no pronunciamos bien. Por ejemplo, decimos examen, o decimos voceo, o decimos escarcelar, pero sabemos que no está bien pronunciado. Recordad que cuando ponemos ese asterisco delante es porque intencionadamente estamos escribiendo algo mal. En este caso estamos escribiendo mal la pronunciación. Bueno, pues vamos a empezar con la primera regla de la letra X. Recordad que se van a escribir con X las palabras formadas con las preposiciones latinas extra y ex, que llegan a convertirse en prefijos y van a significar fuera. Por ejemplo, extraterrestre. Aquí tenemos el prefijo extra y podéis imaginar que lo que significa un extraterrestre es que está fuera de la Tierra. Exculpar. Aquí tenemos el prefijo ex, que también significa fuera, y en este caso, cuando exculpamos a alguien es que le dejamos fuera de toda culpa. Por tanto, recordad, extra y ex se van a escribir con X cuando sean prefijos, y esos prefijos, por serlos, tienen un significado, y su significado va a ser fuera. Vale. Cuidado porque no todas las palabras que contienen extra o ex significa fuera, por tanto no siempre se van a escribir con S. Fijaos, estrangular. Cierto es que tenemos extra, pero aquí no significa fuera de angular. O esperar. No se escribe con X. ¿Por qué? Porque no significa fuera, no significa fuera de esperar. ¿Vale? Bueno, pues vamos con la segunda regla. La segunda de la regla de la X me dice que vamos a escribir X, X, ¿vale? Cuando sean estas combinaciones X más H o X más vocal. Cuidado, porque como siempre hay excepciones. Aunque sea X más vocal, esto no se va a cumplir cuando tengamos los demostrativos S, esa, eso. Y tampoco se va a cumplir con las palabras esófago, esencia, esotérico. Vamos allá. Ejemplos. Con X más H, exhalar, ahí lo tenemos, la H. Y con X más vocal, examinar, por ejemplo, y tenemos X más vocal. Bueno, pues esta era la segunda regla. La primera es la del prefijo, los de los prefijos extra y ex, y esta segunda, X más H, X más vocal. Vamos allá, vamos con la tercera regla. Decimos que se escriben con X justo delante de las sílabas pla, ple, pli, plo. Eso con la L. Y ahora, pre, pri, pro, que es con la R. Podréis imaginaros ejemplos. Ejemplo, con pla, explanada. Ahí tenéis la X justo delante de la sílaba pla. Explotar. Ahí tenéis la X justo delante de la sílaba plo. Expresivo. Volvemos a tener la X delante de la sílaba pre. Y exprimidor. Tenemos X delante de la sílaba pri. Por tanto, delante de estas sílabas, que son fáciles de recordar, siempre vamos a escribir X. Vale, una cosita. La palabra espléndido, que sería con esta, supuestamente con esta sílaba, espléndido, se escribe con S. ¿Por qué? Porque la sílaba no es ple. Nosotros no decimos esplédido, decimos con N, espléndido. Por eso espléndido no va a llevar la X porque detrás no va la sílaba ple, sino que va la sílaba plen. Bueno, vamos por la cuarta regla. Importante la cuarta regla,
porque os voy a pedir que hagáis la diferencia de las siguientes parejas de palabras. Fijaos, decimos que aunque su pronunciación es distinta, hay parejas de palabras que pueden presentar problemas ortográficos, porque repetimos, se van a pronunciar distintas, pero sobre todo, por ejemplo, los extremeños, como pronunciamos la X un poquito diferente y la hacemos más bien, o somos tendentes a pronunciarla con una S, puede causar confusión. Fijaos, tenemos por un lado el verbo espiar, que ya sabemos lo que significa, que es observar disimuladamente a alguien o algo, y se escribe con S y se pronuncia espiar. Y luego tenemos el verbo expiar con X. El verbo expiar significa borrar las culpas. Cuando un acusado va a un juicio y finalmente se le libra de toda culpa, se dice que expía, ¿vale? O alguien se ha arrepentido de sus pecados y para poder quitarse las culpas, realiza cualquier acción para expiarse las culpas. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos la diferencia entre el verbo expiar, expiar. Debéis estudiaroslo porque os lo preguntaré, ¿vale? Ejemplo 2. Expirar, que tenemos ese verbo, ya sabemos que expirar es exhalar, cuando echamos el aire hacia afuera, ¿vale? A diferencia de lo de a la hora de respirar. Y expirar, que eso es acabar con la vida. Un ejemplo que os puedo poner es cuando Jesucristo sube a la cruz, termina al final de su vida y dice que ahí ha expirado, ¿vale? O cuando se te acaba el plazo de algo, dice que ha expirado el plazo. Aquí tenemos la diferencia entre dos verbos que se parecen en la pronunciación, pero hay que tener cuidado porque no pronunciamos igual o no deberíamos pronunciar igual la S y la X. Vamos a seguir con el ejemplo 3. Tenemos la palabra es con S, estirpe, que es raíz o tronco de una familia o linaje, la estirpe de la nobleza de... ¿Bien? O extirpe, que viene del verbo extirpar. Cuando nos queremos quitar un grano, por ejemplo, de la cara, o tenemos una verruga, o lo que sea, algo por el estilo. Nos la van a extirpar. Ahí tenemos la diferencia entre estirpe e extirpe. Ejemplo 4 con palabras diferentes. Tenemos la palabra seso, las dos con S, que es equivalente a cerebro, y tenemos la palabra sexo, que ya sabemos que tenemos el sexo masculino, sexo femenino, ¿de acuerdo? Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y de las plantas. Vale, quinto ejemplo, vocear. Aquí tenemos este verbo diferente con el que vamos a ver a continuación porque este se escribe con V por un lado, pero ya sabéis que se pronuncia con S y se escribe con S y es vocear. Viene del pronombre vos. El verbo vocear, que viene del pronombre vos, significa dar a alguien el tratamiento de vos. Esto ya sabéis que ocurre principalmente en Sudamérica. ¿Vos qué vas a hacer? Por ejemplo. Pero ya también conocéis el verbo boxear, que aparte de que se escribe con B, se escribe con X, por tanto se pronuncia como KS, boxear. Y ya sabéis cuál que significa boxear, que es practicar el boxeo. Vamos con la siguiente pareja de palabras que se parecen en la pronunciación. Por un lado tenemos contexto, que procede del verbo contestar, que sabemos qué significa, y luego tenemos el sustantivo contexto, que comprenderéis que viene de texto, de situación, el entorno lingüístico del que depende de los sentidos, el contexto, la situación en la que nos podemos mover. Y el último ejemplo de palabras que se parecen en el significado, pero que se escribe una con S y otra con X, y tenemos que aprender a diferenciarlas, es, por un lado, mixto, que es un adjetivo, tiene que ver con misterio, con todo lo relacionado con lo esotérico, ¿vale? Con los misterios. Y por otro lado está el mixto, que es otro adjetivo, pero ya sabéis que procede de la mezcla. Mixto, mezcla, mixto, es un adjetivo que está relacionado con los misterios, ¿vale? Bueno, pues todas estas son las 4 reglas que hemos visto de la letra X. Por favor, repasadlas bien, porque os voy a pedir después una serie de ejercicios y cuando hagamos el examen, cuando lo tengamos que hacer, os pediré también estas reglas. Bueno, pues eso en cuanto a la X, y ahora vamos a ir a las reglas de la C y de la Z, ¿vale? Bueno, pues igual que he pasado con la X, vamos a ver qué pasa con la pronunciación. La C se puede pronunciar de dos maneras diferentes. Volvemos otra vez a lo mismo. Estos corchetes. Ese símbolo, si lo recordáis del curso pasado, ese símbolo de ahí dentro es el símbolo de la pronunciación. Por tanto, la C se va a pronunciar cuando le siga la vocal E y cuando le siga la vocal I. Así pues, aquí tenemos este símbolo
y los corchetes ya sabéis que significa que se pronuncia de una manera determinada, pues aquí la C se pronuncia C, fi, cuando le sigue la E y cuando le sigue la I. Sin embargo, como por ejemplo, cerilla, cerilla, cigarro. Y por otro lado se va a pronunciar como k, os podréis imaginar, cuando le sigue la A, la O, la U. Aquí podéis imaginar que la pronunciación es K, Ko, Ku. Ejemplos, cara, collar, cuello. Vale, es bastante sencillo. Pues vamos a por la primera regla. La primera regla me dice que el sonido es, recordad ese símbolo, el sonido es delante de E y delante de I cuando va con la C. Por tanto, la C, siempre que vaya delante de E y siempre que vaya delante de I, se va a pronunciar como, ejemplo, muy facilito, cero, cimbel. Cuidado, nunca pongáis cero con Z, ni nunca pongáis cimbel con Z ni cualquier otra palabra. Importantísimo, por favor. En nuestro idioma no existe nunca ZE ni ZI, lo vuelvo a repetir. En nuestro idioma no existen palabras que se escriben ZE, ZI. Existen solamente excepciones, pero de palabras que vienen de otro origen, palabras que no son españolas. Por ejemplo, aquí tenemos una, ceje, que es una palabra en nuestro idioma, pero es una palabra antigua, o zig-zag, que también se escribe con Z a las dos, pero porque es una onomatopeya, está intentando reproducir un sonido, es una palabra inventada. Pero en nuestro idioma y palabras originales de nuestro idioma, recordad, jamás vamos a escribir ZE y ZI porque no existe. Bueno, esa es la primera regla. Vamos a la segunda regla de la C y de la Z. Los verbos que terminan en zar, empezamos a conjugarlos y hay ciertos momentos de esa conjugación que la Z se cambia a C. Y esa C ocurre, este cambio mejor dicho, porque le sigue la vocal E. Y ocurre en estos tiempos y en algunos derivados. Fijaos, ejemplo, cazar. Cuando yo lo vaya a conjugar en primera persona de subjuntivo, ¿vale? De presente de subjuntivo, decimos lo de ojalá yo cace, o en pretérito perfecto simple, yo cacé. Lo que hemos dicho antes, no existe ZE, por tanto, esta Z evoluciona a C. Por favor, nunca vayáis a escribir cacé con Z porque proceda de cazar. Siempre va a ser con C, porque repito que no existe ZE. De la misma manera que tampoco existe con Z cacería. Tiene que haber ese cambio, tenemos que realizar ese cambio. Otro ejemplo, rezar. Pues volvemos otra vez al presente de subjuntivo. Ojalá yo rece. Tenemos que cambiar la Z por la C. O recemos, ojalá nosotros recemos. Recordadlo pues, hay verbos que terminan en zar que a lo largo de su conjugación van a cambiar la Z por la C, justo cuando le sigue la E, porque no existe ZE. Vamos a por la tercera regla, que ya es la penúltima. Decimos que se escribe con C, o mejor dicho, que la C va a evolucionar. Bueno, lo voy a decir a contrario, lo voy a leer directamente. Se escribe con C en el plural de palabras que terminan con Z. Es muy facilito, si lo sabéis. La palabra luz, ¿cuál va a ser el plural? Luces. Otra vez vemos el cambio de la Z a la C, porque no existe ZE. Por eso cambiamos la Z a la C. Vez. Vamos a ver, ¿cuál es el plural de vez? Veces. ¿Con qué lo vais a escribir? Con C. ¿Por qué? Porque no existe ZE. Y aquí volvemos a ver el cambio de la Z a la C. Venga, y vamos a por la última regla, que es la cuarta, que me dice que cuando el sonido es delante de A o U, lo que vamos a escribir es Z. Es decir, que cuando me encuentre za, zo, su, no voy a escribir C, ni voy a escribir X. Lo que voy a escribir con ese sonido es Z. Vamos, que es muy facilito. Zapato, zócalo y zum. Vamos, que no voy a escribir capato, cócalo y cum. ¿De acuerdo?